Definitivamente este es el podcast más difícil que hice hasta el día de la fecha porque me voy a meter con un tema que lo vengo estudiando hace varios años y que todavía no lo entiendo del todo. Y todo lo que yo intento hacer con el arte y el tatuaje japonés tiene que ver con el Iki. Por eso cuando uso un color cálido, inmediatamente uso uno frío para complementar e intentar lograr ese efecto Iki que, bueno, ya si te quedas voy a intentar contarte lo que es. Así que acomodate que desde acá, desde mi estudio en Olivos, comenzamos con este podcast. Iki es un concepto que lo trabajó durante toda su obra Kuki Yuso, que es un hombre contemporáneo, murió en 1941 y que fue un teórico y filósofo japonés que le prestó mucha atención a este concepto, que es el Iki, que tuvo principal preponderancia en el periodo Edo. Yo siempre pienso que todo lo que hacen los japoneses en relación a las artes tiene el carácter que tiene por el Shinto, y parte del Shinto fue haber transformado este concepto del Iki, que es un concepto que viene de China, de la palabra Jiki, no sé cómo se dice en chino, pero bueno, es Y-I-Q-I, que significa estado de ánimo o coraje, y que es interesante porque la palabra contiene la palabra Ki, que también es la energía vital, de la que ya habíamos hablado en el podcast de Aikido. Está bueno porque todo empieza como a relacionarse. Entonces, como siempre te digo, escucha todos los podcasts porque si no te estás perdiendo de algunas cosas que yo las doy como por sentadas, digamos. Te decía que en el periodo Edo este concepto chino cambia y pasa a ser de un estado de ánimo a un estado estético. Recordá que en el periodo Edo, Edo, que es lo que ahora es Tokio, el shogun, el nuevo shogun, el unificador de Japón, el que termina de unificar Japón, porque los grandes unificadores fueron tres, Nobunaga, Hideyoshi y Ieyasu. Y Ieyasu Tokugawa hace que todo se centralice alrededor de Edo, que pasa a ser la nueva capital de Japón. Hasta ese momento era Kioto. Entonces este shogun, Tokugawa, instala ahí en esa ciudad su gobierno y bueno, ahí se empieza a desarrollar toda esa clase comercial de la que habíamos hablado en los primeros podcasts. Ahora bien, en esa ciudad había un orden moral muy marcado porque lo que Tokugawa no quería era que los otros daimios se organicen para derrocarlo, que era lo que venía pasando frecuentemente cada vez que alguien tomaba el poder. Todos lo querían voltear. Entonces Tokugawa, muy piola, instaura un orden que hace que todos los daimios tengan que ir a pasar tiempo a Edo para tenerlos cerquitas. Esa frase de tener a tus amigos cerca y a tus enemigos aún más cerca. Pero todo eso hace que la clase samurái empiece a mutar, que los más ricos empiecen a ser bien pobres y los más pobres empiecen a ser bien ricos. Y ahí es donde se empieza a armar los barrios del placer. Por eso el arte en el que se basa el tatuaje japonés, que es el ukiyo-e, tiene la palabra ukiyo, que es mundo flotante. Este mundo flotante se refiere a los barrios del placer. Y los barrios del placer eran directamente un mundo aparte, porque las reglas no eran las mismas que para el resto de la ciudad, que se regía por la moral de Confucio, ¿no? Los japoneses toman esta idea de Confucio de los estratos sociales y por eso estaban los Hinin, los Zeta, que eran los no humanos y los no personas, entre las pirámides, entre la parte más baja de la escala social. Bueno, y es en estos barrios del placer donde se arma una determinada estética. Una estética que tiene que ver... A mí me gusta mucho un canal que se llama Lo-Fi Girl, que es de música lo-fi, pero tiene una estética que se basa en una película de Miyazaki, que la música esta lo-fi intenta apresar como algo de la melancolía. Lo-fi significa como low fidelity, como baja fidelidad. Y es un estilo musical que trata de apelar a la melancolía y a eso que pasó y que no tiene retorno, como ese brillo del pasado. Y el concepto del Iki de algún modo se basa en eso o tiene que ver con eso. Por eso en estos barrios del placer la estética, si bien está como muy cuidada, es una estética como de la decadencia, de lo que fue decayendo. O sea que en ese mundo marginado de lo social, de la nueva sociedad que se estaba formando, de este nuevo ukiyo, de este nuevo mundo flotante, es donde se empieza a desplegar este espíritu del Iki. Que este hombre Kuki Yuso lo presenta o lo representa en un ideal que tiene que ver con lo femenino. No tanto con la mujer, sino con lo femenino, con el concepto de lo femenino.
y él pone en relieve la femineidad de las cortesanas. Y como la moral de Confucio era la moral dominante, las mujeres que habían sido mujeres instruidas, en el periodo Edo, como que su posición pasa a ser como las de los samuráis, como que las rebajan de algún modo. Y se torna de nuevamente inmoral que una mujer tenga educación y que sea culta. Que son cualidades. Mirá la película Memorias de una Geisha, que está buenísima y que te representa un montón eso. Si bien no es del periodo Edo, te representa un montón los ideales que representaba la geisha, que justamente era una mujer súper instruida. Entonces, en este mundo marginado de los barrios del placer, donde las normas de Confucio parece que se quedaban afuera, se empiezan a encontrar lo más refinado de la cultura japonesa de la época, con la realidad más cruda, ¿no? Como lo más decadente con lo más pujante. Y ahí, en esa dualidad de contrastes, es donde empieza a desarrollarse para este hombre Kuki Yuso el Iki. Lacan, mi psicoanalista preferido, decía que toda demanda humana es una demanda de amor. Y es muy interesante porque Yuso lo que hace es proponer al amor en los barrios del placer como algo sumamente buscado, pero a la vez completamente rechazado. Recordemos que de los primeros tatuajes que se empieza a hacer la gente son las cortesanas justamente o las geishas que se tatuaban un pequeño kanji o tal vez un pequeño puntito representando a su cliente preferido, al cliente por el que sentía un amor especial, pero que no podía ser correspondido, porque era contrario a lo que la geisha o la cortesana representaba. Entonces se empieza a armar como una cosa súper interesante. Te leo una frase de Yuso que escribió en 1930. Dice así, refiriéndose a la cortesana, ¿no? Su ideal, tan moral como estético, que llamamos Iki, es la unidad armónica de la voluptuosidad y la nobleza. Hay una frase de un pensador de la época que se llamó Norinaga Motoori, que es Mono no aware, que habla un poco de esto, de la conmoción que nos genera, el impacto que nos genera enfrentarnos a ciertos hechos. Por eso me gusta tanto el lo-fi hip hop, que tiene esta estética que intenta, y la música misma, intenta apresar algo de esa nostalgia de cuando éramos chicos o de esa nostalgia de lo que ya no está. Porque ese hecho de confrontarnos con eso nos interpela de una forma y nos divide de una forma que a mí me resulta muy atractiva, porque es algo que es inalcanzable, que siempre se escapa a la racionalización, a la imaginación o a todo. O sea, no tenemos modo de poder apresarlo. En algún podcast hablé sobre lo simbólico, lo imaginario y lo real. Es como ese real, eso que no podemos de ningún modo capturar y que sin embargo anhelamos. Y este autor tiene una frase que también te la voy a leer. Perdón, hoy estoy leyendo mucho, pero me encanta. Dice así: el amor por encima de cualquier otra emoción trastoca el corazón humano. Y el amor prohibido, ilícito, obligado a permanecer secreto, aumenta la intensidad de la emoción. De todo esto se desprende que la estructura del Iki, este concepto tan complejo de comprender, que yo ya me mareé de todo lo que hablé hasta acá, que ya ni me acuerdo, que creo que también por eso es este podcast, a ver si puedo empezar a aprender un poco de qué es esto, de aprehender, ¿no? Como de tratar de tomarlo, pero fíjate que es un concepto que siempre se termina escapando, para mí es maravilloso. Y bueno, esta estructura se basa entonces en 6 términos, que es el de seducción, el de atracción, el de cortesía, el de resignación, el de arrojo y el de coraje, ¿no? Como esta dualidad constante que se da entre las cosas. Lo que hablábamos, ¿no? De una cortesana súper refinada entrelazándose con un samurái súper rotoso. O mismo con un ronin, más degradante todavía, un samurái que se quedó sin amo y que un tipo que capaz viene de un súper linaje, súper refinado, de un día para otro, es menos que nada. Entonces, en ese choque se forma este concepto del Iki. Y eso, lo mágico, es que lo podemos trasladar a la estética. Yo todo el tiempo intento trasladarlo a la estética. Muchas veces no lo consigo porque, bueno, lo vengo practicando hace muchos años y todavía no lo consigo
no sé, porque todavía no lo conseguí. En algún momento tal vez. Pero creo que cada vez un poquito más, sobre todo con estas nuevas obras que estoy haciendo que son solo líneas y frases argentinas en la que se mezcla esta cosa del súper refinamiento japonés del ukiyo-e con lo más degradante que tiene nuestra cultura argentina, como con esas frases como más como de barrio, digamos. En ese punto estoy empezando a crear un tipo de obra artística que está empezando a tener esa estructura del Iki, pero que bueno, que al tatuaje todavía no lo logré llevar. Y que intento hacerlo, bueno, jugando con el color, ¿no? Lo que te decía antes, de tal vez un color cálido, un color frío para lograr esa tensión. Y tratar de lograr la tensión con los sumis. Pero bueno, no llegué todavía. Entonces, este Iki del que estamos hablando es fundamentalmente un encanto lleno de resignación que al mismo tiempo muestra valentía. Y para Kuki Yuso, la dualidad, esa dualidad como más cartesiana, si se quiere, es lo que genera la atracción tan grande que tiene la estética Iki. Cuando vemos un pantalón beige holgado claro, dice Kuki Yuso, nada, en Tokio lo puedes ver, o en Osaka, caminando por la calle vas a ver un pantalón que es al estilo samurái, entre la gente común que se toma el tren, de un colorcito beige muy claro, muy holgado, que es una vestimenta elegante pero que viene de un pasado remoto. Y creo que por eso es tan lindo Japón, porque tiene ese contraste de todo el tiempo estar yendo para atrás, pero al mismo tiempo todo el mundo tiene iPhone. De estar todo el tiempo mirando la tradición, pero al mismo tiempo está lleno de Dolce Gabbana, de tiendas de Rolex, de tiendas de Apple, de tiendas de Chanel, de tiendas de Gucci. Entonces, en ese contraste entre lo tecnológico y lo arcaico se forma esa estética que es tan atractiva y que creo que a todos los que están escuchando este podcast les gusta. Ahora, aplicado al arte, aplicado al tatuaje o al arte o a la pintura o a lo que sea, es muy difícil lograr ese efecto Iki. Porque por todo lo que venimos hablando, si nosotros logramos aprender al Iki, ¿no? En el contenido de nuestra obra, ya está, ya perdimos el Iki, porque el Iki justamente es esa cosa que no está, eso que podría estar pero que no está. Es ese potencial, es ese anhelo, es ese deseo que si nosotros conseguimos plasmarlo, directamente el Iki se desintegra. Entonces tiene que haber un poco de dejar un hueco para que un poco de ese Iki pueda florecer. Por ejemplo, yo el otro día hablaba con un chico que está tomando una mentoría y le ponía el siguiente ejemplo. Él es de Venezuela y en Venezuela las mujeres, bueno, acá en Argentina también, las mujeres usan escotes, que de hecho Kuki Yuso pone ese ejemplo con las occidentales. Usan escotes que se ve la raya de las tetas. Que eso para los japoneses no es Iki porque no deja tanto a la imaginación. O sea, sí, pero no. Para los japoneses es como un poco más vulgar eso. Bueno, ni siquiera sé si decir para los japoneses, para este hombre Kuki Yuso, ¿no? En cambio, para él, el cuello de las cortesanas o de las geishas que está finamente pintado de blanco, el hecho de mostrar ese pedacito de piel, eso sí es Iki. Porque da totalmente otra estética de no mostrar nada, pero que en esa relación dual hombre-mujer, el hombre quisiera ver lo que hay por dentro de ese kimono. Y bueno, yendo un poco más al llano, al plano artístico, este hombre en su obra pone varios ejemplos de estética Iki. Y fíjate, hay algo muy interesante que es que en los ukiyo-e de los héroes del Suikoden, que fueron estos tipos que empezaron a aparecer tatuados, que se basa, bueno, escucha el primer podcast que te vas a enterar todo, vas a ver que los tatuajes son de un color azulado. O sea, los fondos, el gakugori es de un color azulado. La tinta japonesa se va haciendo más azul, eso por un lado. Pero además, la gama de los azules es un color Iki. ¿Por qué? Porque vos estás viendo, por ejemplo, un tatuaje, lo estás viendo siempre con luz, si no lo ves. Si no es de día, en tu casa prendiste la luz y ves el tatuaje. Entonces, colores como el rojo, el anaranjado, el amarillo, que son colores vivos, no hacen que la retina se esfuerce
para adaptarse a lo que sería la oscuridad del crepúsculo, ¿no? Que ese momentito de la tarde cuando empieza a bajar el sol, que te da una nostalgia y los colores que se forman te dan esa sensación más iki. Por tanto, esos colores más cálidos no estarían tan del lado del iki. Por el contrario, el verde, el azul y el violeta son colores que sí perduran en esa claroscuridad. Entonces estos colores más del tono del azul, el verde y el violeta, que tienden más a la asimilación, a que todo sea más igual, son más psíquicos que los rojos y los amarillos, que producen un efecto más de diferenciación. Entonces, por ejemplo, en cuanto al color, el iki quedaría más del lado de los colores fríos. Ahora bien, para que sea iki también tiene que haber una tensión dual, ¿no? Que era lo que veníamos hablando hasta acá. Entonces, por eso yo me focalizo tanto en el color y en lograr una tensión equilibrada entre fríos y cálidos. Porque lo que dice Kuki Yuso es que el alma que gozó hasta la saciedad de los colores cálidos aprecia el remanso de la contracara complementaria de los colores fríos. Es un podcast bastante complejo el de hoy, lo voy a dejar acá porque ya me mareé, ya no sé ni qué estoy diciendo. Todavía tengo la pierna quebrada y también ya me está empezando a doler. Un poquito menos que la semana pasada, por suerte. Pero bueno, encontrémonos la semana que viene para seguir hablando de este podcast de tatuajes japoneses. Sayonara.